Hola y bienvenidos a Coquette Macramé. En el video de hoy haré este camino de mesa. Miren, es súper largo, tiene 1 metro de largo por 30 centímetros de ancho. Así que si quieren saber cómo hacerlo, continúen viendo el video. Para empezar a hacer este camino de mesa, necesitaremos una barra sin importar el largo de la barra. ¿Sí? Solo la necesitaremos para colocar todas las cuerdas. Cogeremos una de las cuerdas que estábamos cortando, la partiremos por la mitad y la colocaremos en la barra haciendo el nudo alondra. Ya tengo la primera y ahora como este nudo hacemos con todas el resto de cuerdas que tenemos. Y así es como me quedó cuando coloqué ya todas las cuerdas con el nudo alondra. Le di la vuelta a la barra para que me quede el nudo alondra de esta manera. Ahora vamos al siguiente paso. Para esto cogeré la primera cuerda, que es esta de aquí. La colocaré de esta manera, así, paralelo a los nudos alondra que tengo aquí, de esta manera. Y empezaré a hacer el nudo festón con todas las cuerdas que me sobran. Es decir, cogeré la siguiente y haré esto. Cogeré la siguiente, la volveré a coger y volveré a hacer otra vez el nudo alondra con la misma cuerda. Lo aprieto muy bien, ¿ves? Que queden todos los nudos muy pegaditos. Cojo la siguiente cuerda y vuelvo a hacer otro nudo festón. Recuerden, 2 nudos por cada cuerda. Apretamos bien todas las cuerdas, unimos todos los nudos, todo que nos quede muy bien apretado, ¿sí? Y así vamos haciendo estos nudos festones con todas estas cuerdas. Y así es como me quedó esta zona de aquí, que ya hice toda la fila de nudos festones. Ahora vamos a empezar a hacer el diseño. Para esto voy a coger una cuerda, la primera, y la dejaré libre. Ahora cogeré 4 cuerdas siguientes y haré un nudo plano o cuadrado. Si quieren aprender a hacer el nudo plano o cuadrado más detenidamente, les comparto un tutorial por aquí donde explico paso a paso cómo hacerlo. Y ahora haré un nudo más. Cogeré 4 cuerdas siguientes y volveré a hacer otra vez. Ahí ya tenemos los 2 nudos. Ahora lo que voy a hacer es un tercer nudo aquí en el centro. Para esto cogeré 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas
del otro nudo y haré aquí otro nudo plano o cuadrado. Ahora cogeré esta cuerda que dejé de lado, la inclinaré de esta manera y haré nudos festones con todas estas cuerdas. Con esta, 1, 2, 3 y 4. La coloco así y empiezo a hacer nudos festones. Recuerden apretar muy bien. Hacemos un nudo con la misma cuerda y otro nudo. Siempre para hacer nudos festones son 2 nudos con la misma cuerda. Ahora cogeré la siguiente y otra vez. Y ya completé mis 4 cuerdas que tengo aquí con el nudo festón. Las dejo de lado. Esta de cuerda de aquí la dejo aquí, que la voy a utilizar luego, ya verán. Luego tengo aquí mis 4 cuerdas restantes. Cojo esta cuerda de acá, ¿sí? Esta de aquí, la que está al lado, y vuelvo a hacer nudo festón en esta zona, ¿sí? Y nudo festón con estas 4 cuerdas más esta cuerda de aquí, esta de aquí. Entonces, con estas 5 cuerdas, nudo festón. Y así es como ya tenemos la primera parte. Cogeré mis 10 cuerdas y volveré a hacer exactamente este mismo triángulo. Dejaré una libre, que esta la voy a utilizar después, como ya saben, y empezaré mi nudo plano o cuadrado. Si ven, aquí utilicé 4 cuerdas y aquí utilizaré otras 4 cuerdas. Son 8 cuerdas. De momento voy utilizando 8 cuerdas. Ahora haré el nudo plano del centro. Utilizaré 2 cuerdas de cada uno de los nudos. Ahora utilizaré esta cuerda de aquí que hemos dejado libre y con estas 4 cuerdas siguientes haré nudo festón.
Y ahora cojo la siguiente cuerda, que es esta de aquí, y hago nudo festón con estas 5 cuerdas, incluida esta de aquí, recuerden. Y así es como ya tengo el segundo, y así como estos de aquí hacemos en esta zona de acá, que en total me saldrán 3. Ya tengo mis 5 triángulos o la mitad del rombo. Ahora tenemos que continuar con el patrón. Para esto voy a coger estas 5 cuerdas y las voy a dejar de lado. Ahora cogeré 10 cuerdas desde aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son todas estas. Con todas estas cuerdas haré otro rombo. Pero como ven, aquí ya tengo la mitad del rombo, ¿sí? Aquí tengo la mitad del rombo. Ahora tengo que hacer esta V aquí para hacer la otra mitad del rombo. Y aquí en el centro tengo que hacer nudos planos o cuadrados. Entonces voy a empezar con los nudos planos o cuadrados. Entonces para esto me voy a dirigir al centro, que es aquí, ¿sí? Entonces tengo 5 cuerdas hacia un lado y 5 cuerdas hacia el otro lado. Cogeré las 4 cuerdas centrales, que son estas de aquí, y haré un nudo plano o cuadrado. Listo, tengo el primero. Ahora voy a hacer el segundo. Entonces aquí tengo las 4 cuerdas. Divido por la mitad, 2 cuerdas hacia un lado, 2 cuerdas hacia el otro. Cojo estas 2 cuerdas más 2 cuerdas que tengo aquí y vuelvo a hacer otro nudo aquí con estas 4 cuerdas. Listo, ahora ya tenemos los 4 nudos planos. Ahora vamos a coger esta cuerda de aquí y esta cuerda de acá para cerrar los rombos, ¿sí? Para completar. Entonces aquí tenemos 10 cuerdas, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con los que hicimos este diseño de los nudos planos o cuadrados. 9 y 10, que son las cuerdas para cerrar. Entonces ahí es que ocupamos también nuestras 10 cuerdas para hacer este rombo. Entonces cogeré esta cuerda, la inclinaré y con estas 4 cuerdas siguientes nudo festón, igual que como hicimos en esta zona. Listo, ya tengo mis 4 cuerdas, ya tengo esta zona. Ahora hacer esta zona de acá. Cojo esta cuerda, que es esta misma, la cuerda guía, ¿sí? La inclino y nudo festón con estas 4 más esta de aquí. Como ya saben, como ya hicimos en la parte de acá arriba, esta de aquí también. Entonces con estas 5 cuerdas y ya tenemos el primer rombo. Ahora tenemos que hacer en estas zonas de aquí 3 rombos más, aquí, aquí y aquí. Para hacer el siguiente, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al centro, en esta zona de aquí, y cogemos 2 cuerdas de un lado, de este lado 2 y de este lado 2. ¿Sí? Ya tenemos aquí las 4 cuerdas y hacemos otro nudo plano o cuadrado.
Ya tenemos aquí nuestros 4 nudos, ahora vamos a cerrarlo. Para eso cogemos la siguiente cuerda. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la siguiente cuerda para no confundirnos? Vamos a contar desde aquí, miren, esta es la última cuerda que utilizamos para hacer el nudo plano cuadrado. Desde aquí hacia acá, 8 cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí están las 8. La que está al lado, esta, es la 9. Y la que está al otro lado es la 10, que justo coincide con esta de aquí. Siempre tiene que coincidir con la cuerda guía de esta zona. ¿Sí? Entonces cogemos esta, inclinamos y nudo festón con las 4 cuerdas siguientes. Y así es como nos quedan ya los rombos. Entonces aquí me quedan hacer 2 rombos más, aquí uno y aquí otro. Así que eso voy a hacer ahora. Ahora vamos a continuar haciéndolo. Entonces ahora vamos a utilizar estas 5 cuerdas que habíamos dejado de lado, ¿sí? Las vamos a unir al proyecto. Y vamos a empezar a hacer aquí otro rombo más. Y así haciendo rombos aquí. Aquí en total me quedarán 5 rombos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a empezar. Vamos a coger la quinta cuerda, que es esta. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta, que también es la cuerda guía de esta zona de aquí. La inclinamos y vamos a hacer nudo festón con estas 4 cuerdas. Empezando por aquí. Listo. Ahora tenemos que hacer la zona central de este rombo, que es estos 4 nudos planos de aquí, que ya sabemos cómo hacerlos. Ahora voy a cerrar este rombo cogiendo esta cuerda de aquí, que es esta cuerda guía, la inclino y nudo festón con 4 cuerdas. Y ya hice el primer rombo, ya completé esta V. Ahora para hacer los siguientes rombos, los 3 siguientes rombos, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo con estos rombos de acá arriba. Coger las 4 cuerdas centrales y empezamos a hacer un nudo, luego cogemos las siguientes cuerdas y hacemos los 4 nudos y luego lo cerramos, ¿sí? Exactamente lo mismo que hemos hecho con estos rombos de acá. Hacemos aquí, aquí y aquí. Ya hice estos 3 rombos, ahora haré este rombo final utilizando estas 5 cuerdas que no habíamos utilizado anteriormente. Contaré 5 cuerdas, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 son las que voy a utilizar y voy a hacer aquí una diagonal con nudos festones. Cogeré esta cuerda, que es mi cuerda guía, que es esta de acá arriba, así que va así hasta aquí. La pongo así y nudo festón con estas 4 cuerdas. Y ya tengo aquí la primera parte del rombo. Ahora aquí haré la zona central con los 4 rombos, que ya sabemos cómo hacerlo. Y así es como me quedaron ya los 5 rombos. Entonces ahora para continuar haciendo el proyecto es muy sencillo. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo con esta fila de aquí y con esta fila de acá. Entonces, como vieron aquí, hicimos 4 rombos. 1, 2, 3, 4 en la primera fila. Y en la siguiente fila hicimos 5 rombos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para hacer la siguiente fila lo que haremos son 4 rombos aquí, que los podemos diferenciar facilísimo. Miren aquí 1, 2, 3, 4. Entonces lo mismo que hicimos aquí, lo replicamos acá. Una vez que ya tengamos esto replicado acá, pues tendremos que hacer la fila de 5, tal cual como la hicimos aquí, ¿sí? Entonces aquí vemos la fila de 5 y así vamos haciendo. Hacemos una fila con 4 rombos y otra fila con 5 rombos. 4 rombos, 5 rombos y así hasta llegar a la altura deseada. Entonces este patrón de aquí, esta franja de aquí, la vamos a repetir varias veces. Ya casi tengo terminado el camino de mesa, ya hice todos los rombos. Ahora ya voy a hacer la última parte para que vean cómo lo cierro. En este paso haré la fila de los 5 rombos. Como ustedes ya saben, pues hacen primero una fila de 4 rombos y luego otra fila de 5 rombos. Entonces aquí tenemos la fila de 4 rombos y ahora aquí haré una fila de 5 rombos. Pero no haré todo el rombo completo, sino que lo haré solo por la mitad. Por ejemplo, solo estos 3 nudos planos o cuadrados. Así que vamos a hacerlo ahora. Sí, entonces para terminar siempre les aconsejo que terminen así, con este 5 rombos, con esta fila de 5 rombos, ¿sí? Pues aquí, ustedes ya saben, haremos nuestro primer nudo plano. Listo, ya tenemos los 3 nudos, así que así lo vamos a dejar, ¿sí? Ahora haremos lo mismo con estos 5 rombos de aquí, haciendo 3 nudos en cada uno de estos. Y ya terminé con estos rombos de aquí, haciendo los 3 nudos planos o cuadrados. Entonces aquí, como ven, me va a quedar una línea recta, ¿sí?
Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Cogemos esta cuerda de aquí, que sería la cuerda guía de la primera cuerda. La ponemos así, horizontal. Y vamos a hacer nudos festones con todas estas cuerdas. ¿Sí? Apretamos muy bien. Y ya terminé toda esta fila de nudos festones, ya me queda así. Ahora solo me queda arreglar estos flecos. Para esto voy a cortar estos sobrantes. Y ya más o menos tengo cortado. Ahora voy a cepillarlo un poquito. Y ya tengo estos, ya los cepillé un poquito y ya tengo estos flecos. Ahora voy a hacer los flecos del otro lado. En este lado de aquí, como ven, es el lado de la barra. Sí, que le coloqué la barra. Ahora lo que voy a hacer es quitarle esta barra. Entonces voy a cortar estos nudos alondra por esta zona de aquí. Lo que puedo hacer es o quitar la barra de esta manera, así poco a poco voy quitándola, o si no, también más fácil es cortar aquí por la mitad del nudo alondra. Así voy cortando y que me van quedando las cuerdas, miren, aquí me van quedando los flecos y así voy cortando cada una de ellas. Ya corté todas las cuerdas. Ahora voy a sacar el palo, miren, de esta manera, sale facilísimo. Y aquí ya tenemos los flecos. Entonces ahora lo que voy a hacer es otra vez cortar los flecos a 6 centímetros, cepillarlos un poco como hice en la parte de abajo y ya lo tendríamos. Y así es como me quedó este camino de mezcla. Para hacer este posavasos necesitamos cuerda de algodón de 5 milímetros que cortaremos 7 pedazos de 40 centímetros y cordón de yute de 2 milímetros. Puede ser de 2 o 3 milímetros si lo prefieren más grueso, pero yo en mi caso usaré de 2 milímetros. Para hacer el paso 1, cogemos todas las cuerdas y las colocamos haciendo el nudo alondra en la barra. Para esto cogemos una de las cuerdas, la partimos por la mitad, la colocamos sobre la barra, pasamos por debajo, estas cuerdas atravesamos el bucle así y estiramos. Y así es como hacemos el nudo alondra. Ahora vamos al paso 2. Para hacer el paso 2, vamos a coger la cuerda de yute, cogemos toda la bobina, ¿sí? En este caso no vamos a medir la cantidad de cuerdas, sino que cogemos completa. Vamos a coger uno de los extremos y lo vamos a pasar por debajo de la primera cuerda. Yo lo sujetaré aquí para que no se me mueva. Ahora pasamos la cuerda sobre la cuerda de yute, sobre la cuerda de algodón. Ahora por debajo y listo. Subimos hacia arriba y ya tenemos la primera vuelta. Ahora para hacer las siguientes vueltas lo que vamos a hacer es con la misma cuerda un bucle de esta manera. Pasamos la cuerda sobre el bucle así y estiramos hacia arriba. ¿Sí? Listo. Tenemos 2 vueltas. Ya tenemos esta cuerda hecha. Ahora vamos a la siguiente cuerda. Otra vez, otro bucle de esta manera. Hacia la izquierda, recuerden, siempre el bucle hacia la izquierda. Cogemos la siguiente cuerda y lo pasamos sobre el bucle, así. Y estiramos hacia arriba. Y apretamos bien para que estas 2 cuerdas se nos junten, ¿sí? Otra vez, otro bucle hacia la izquierda. Pasamos la cuerda por el bucle y estiramos. Listo. Y esto es lo que vamos haciendo con todas las cuerdas, ¿sí? Pasar, hacer el bucle así. Pasar la cuerda por aquí. Y hacia arriba. Es muy sencillo de hacer esta parte. Lo importante es juntar todas las cuerdas, ¿sí? Que nos queden bien pegadas todas las cuerdas. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con todas estas cuerdas. Y miren, ya hice todas las cuerdas, me queda solo una. Entonces volvemos a hacer. Pasamos esta cuerda. Es importante esto, ¿sí? Pasar la cuerda de yute por debajo de la cuerda de algodón. Así. Luego hacemos el bucle. Atravesamos la cuerda de algodón así. Y para arriba, ¿sí? Así les quedará perfecto. Así. Pasamos.
y para arriba. Ya tenemos la primera fila. Ahora para hacer las siguientes filas, con la misma cuerda vamos a hacer un bucle hacia la derecha ahora, así, de esta manera. Así, hacia la derecha. Y metemos la cuerda por aquí. Ahora pasamos la cuerda por acá y hacia arriba, ¿sí? Hacemos el bucle, pasamos la cuerda y hacia arriba, ¿sí? Y recuerden, algo importante, la cuerda de algodón siempre sobre la cuerda de yute. Así y así. Así les quedará bien. Y así es como terminé con toda la siguiente fila. Ya llegué a esta cuerda de aquí. Ahora vamos otra vez, otra fila de izquierda a derecha. Para esto cogemos la bobina. De momento no he cortado ninguna cuerda. Así con la misma cuerda de la bobina he estado haciendo todo el tejido. Entonces cojo la cuerda con que estamos trabajando. Hago un bucle de esta manera. Cojo la cuerda y lo paso a través del bucle. Y estiro hacia arriba. Una vuelta y 2 vueltas. Como ya sabemos, siempre hacer 2 vueltas por cada cuerda. Ahora cojo la siguiente cuerda, la paso la cuerda de algodón sobre la cuerda de yute y empiezo a hacer los bucles. Y así vamos haciendo todo este posavasos. Es muy sencillo de hacer. Una vez que terminamos la fila de izquierda a derecha, ahora cogemos de derecha a izquierda y así continuamos haciendo las filas hasta llegar a la altura deseada. Una vez que ya terminamos de hacer todo el diseño, nos queda ya algo así. En total tiene 9 centímetros mi posavasos. Ahora lo que vamos a hacer es quitarlo de la varita. Para esto vamos a cortar aquí, ¿sí? Todos los nudos alondra. Los quitamos, listo. Vamos a cortar también el sobrante. Cortaremos un poco los pelitos para que nos queden los flecos más pequeños. Ahora lo cepillaremos. Y miren qué bonito es este posavasos. Así que anímense a hacerlo. Para hacer este posavasos colocaremos las cuerdas con el nudo alondra en una barra. De la siguiente manera. Partimos la cuerda por la mitad. Colocamos sobre la barra. Pasamos por debajo. Y atravesamos las cuerdas por el bucle. Apretamos. Y listo. Ahora vamos a coger la cuerda de yute, toda la bobina. Y vamos a hacer el siguiente nudo. Cogemos la cuerda, la pasamos por debajo de la primera cuerda. Ahora la pasamos sobre. Y ahora por debajo. Vamos hacia arriba. Y listo, tenemos la primera vuelta. Para hacer la siguiente vuelta, hacemos un bucle. Y como lo ven, lo estamos haciendo hacia la izquierda, ¿sí? Es muy importante hacer el bucle hacia la izquierda. Ahora cogemos la cuerda y la pasamos por aquí. Y hacia arriba. Listo, ya tenemos las 2 primeras cuerdas. Ahora vamos a hacer la siguiente cuerda. Pasamos la cuerda sobre la cuerda de yute, así. Ahora hacemos el bucle hacia la izquierda. Atravesamos la cuerda de algodón por el bucle, ¿sí? Estiramos y hacia arriba. Una vez más, ¿sí? Pasamos hacia arriba. Como ven, hicimos 2 vueltas, ¿sí? Hacemos 2 vueltas por cada cuerda. Ahora nos vamos a la siguiente y hacemos exactamente lo mismo. La cuerda de yute por debajo, bucle, metemos hacia arriba. Una vez, 2 veces. Y así hacemos con todas las cuerdas hasta llegar al final. Ya tenemos la primera fila. Ahora para hacer la siguiente fila, cogemos la cuerda de yute que estamos utilizando, que nos quedó aquí. Hacemos un bucle hacia el lado derecho, ¿sí? De esta manera. Y ahora vamos a meter la cuerda
por este bucle. Sí. Hacemos otra vez otro bucle y la volvemos a meter. Como saben, tenemos que dar 2 vueltas por cada cuerda. Ahora pasamos la cuerda de algodón sobre la cuerda de yute de esta manera, bucle a la derecha y metemos la cuerda. Y así seguimos haciendo con todas las cuerdas hasta llegar a esta última. Ya completamos la siguiente fila, ya estamos aquí. Ahora para continuar con las filas hacemos lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Y ya tengo la tercera vuelta hecha. Ahora para hacer la cuarta vuelta vamos hacia del lado derecho al lado izquierdo. Y seguimos haciendo los nudos hasta llegar a esta cuerda y así completaremos 4 vueltas en total. Ahora haremos el siguiente diseño que conforma este posavasos. Pero antes, recuerda que si quieres conocer más trucos de macramé, clica aquí para que estés enterado de todos los truquitos que yo te doy en macramé. Ahora sí vamos a ver cómo hacemos esta variación. Para esto ya tenemos las 4 filas hechas, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestro posavasos y nos quedará así. Miren, aquí ya tenemos este diseño, lo tenemos al otro lado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a hacer otra vez 4 filas más de nudos festones verticales, que es el nudo que hemos estado haciendo. Ya completé las 4 vueltas para hacer este diseño. Ahora, como ya saben, vamos a girar otra vez el posavasos y vamos a volver a hacer los nudos festones vertical. Hacemos 4 vueltas más. Una vez que terminemos con las 4 vueltas, volvemos a girar el posavasos y continuamos con los nudos festones. Como se pudieron dar cuenta, es exactamente hacer el mismo nudo, pero solo girando el posavasos para que de esta manera nos quede este diseño. Así que vamos a hacer eso hasta lograr la altura deseada. Y así es como me quedó este posavasos. Ya terminé de hacerlo, ya me quedó el diseño, como ven aquí. Están las franjas de cada uno de los diseños dándole vuelta y vuelta. Ahora voy a cortar el sobrante por aquí. Listo. Y voy a sacarlo de la barra. Para sacarlo de la barra, lo que vamos a hacer es cortar aquí. Así, cortamos todos los nudos alondra. Una vez que cortamos, sacamos la barra. Y listo, ya tenemos los flecos hacia un lado y hacia el otro. Ahora lo que vamos a hacer es cepillarlos. Cogemos nuestro cepillo de mascota y cepillamos así. Es muy sencillo cepillarlo. Una vez que ya está cepillado, volvemos a cortar los flecos por si nos quedaron muy largos. Y así es como nos queda este posavasos. Miren qué bonito es muy bojo, así que anímense a hacerlo. Y así es como hicimos estos posavasos. Como viste, son muy fáciles de hacer, solamente utilizaremos los nudos festones vertical y listo. Aquí tengo uno de ellos, mira qué bonito es, queda muy bojo y queda ¡buah! A mí me encantó. Ay, por cierto, tengo otro posavasos más que también me gustaría que lo veas porque queda divino. Ahora te lo traigo. Mira qué bonito es este tapete de aquí. Con los nudos Josefina queda muy bonito, ¡buah, qué perfecto! Y combinarlo con este, mira los dos. Este como tapete y este un posavasos más pequeñito. Mira qué bonito queda para una mesita de té. Esta combinación es perfecta. Hoy aprenderemos a hacer este tapete. Es muy bonito y muy fácil de hacer. 4 pasos y listo. Así que vamos a ver el paso a paso. Los materiales que utilizaremos son cuerda de algodón torcido de 5 milímetros que cortaremos, 9 pedazos de 1 metro. Y 17 pedazos de 60 centímetros. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Para iniciar, paso 1. Cogemos 4 cuerdas de 1 metro, cogemos 2 cuerdas de la izquierda y hacemos un bucle. Ahora cogemos las 2 cuerdas de la derecha, pasamos sobre estas cuerdas, por debajo de estas, sobre estas y por debajo de estas de aquí. Así. Ahora estiramos las cuerdas que nos queden ordenadas. Así nos queda el primer nudo josefino. Ahora, como este, haremos otro más. Cogemos 4 cuerdas más y volvemos a hacer otro nudo josefino.
Y ya tenemos 2 nudos. Ahora haremos 2 nudos Josefina más, uno en la parte de abajo y otro arriba. Para esto vamos a colocar 4 cuerdas hacia arriba, 4 cuerdas hacia abajo, 4 cuerdas hacia la derecha y 4 cuerdas hacia la izquierda. Y aquí con estas 4 cuerdas haremos otro nudo Josefina. Listo, ya tenemos estos 3 nudos Josefina. Ahora con estas cuerdas de acá haremos el cuarto nudo Josefina, aquí. Y ya tenemos los 4 nudos Josefina. Ahora vamos a coger la cuerda de 1 metro que tenemos y vamos a colocarla en el contorno del diseño, de esta manera. Ahora empezaremos a hacer nudos festones. Para esto, cogemos esta cuerda de aquí, la colocamos así, luego la pasamos por aquí y apretamos. Volvemos a hacer otra vez lo mismo, así, pasamos por aquí y apretamos. Ahora cogemos la siguiente cuerda, que está al lado, pasamos así, pasamos por debajo y apretamos. Ya tenemos estas 2 cuerdas sujetas. Ahora, como vemos aquí, tenemos un espacio libre antes de llegar a estas 2 cuerdas de acá. Y aquí es donde vamos a colocar las cuerdas de 60 centímetros. Cogemos una cuerda de 60 centímetros, pasamos por debajo de la cuerda, atravesamos las cuerdas de esta manera y estiramos hacia arriba, haciendo el nudo alondra. Hacemos una vez y 2 veces. Ahora sí, vamos a coger las 2 siguientes cuerdas y volvemos a hacer el nudo festón. Volvemos a coger 2 cuerdas más y colocamos aquí haciendo el nudo alondra y así vamos haciendo hasta llegar al final, es decir, hasta esta zona de acá. Ahora ya nos queda colocar la última cuerda y para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger las 2 puntas de aquí, las vamos a colocar de esta manera, así, y aquí vamos a colocar la cuerda haciendo el nudo alondra, ¿sí? Para coger estas 2 cuerdas. Tiramos así, y así ya se nos van a juntar todas las cuerdas, ¿sí ven? Sí. Miren, qué bonito nos queda. Listo. El paso 2 ya lo tenemos. Ahora vamos al paso 3. Para hacer el paso 3, vamos a coger 2 cuerdas, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer el nudo cuadrado. De la siguiente manera. Cogemos, pasamos esta cuerda así. Formamos un 4. Luego lo pasamos por debajo. Y luego otra vez por debajo. Y hacemos algo así. Ahora, esta cuerda la pasamos por este agujero de aquí y ahora la atravesamos por este agujero de acá. Vamos a estirar todas las cuerdas procurar que este nudo nos quede bien pegado a los nudos festones de acá arriba, que no nos queden aquí estas cuerdas, eso no lo queremos. Para esto vamos estirando así bien para arriba. Y listo, ya tenemos este nudo cuadrado, así como este nudo de aquí hacemos alrededor de todo este posavasos. Ya tenemos hecho el paso 3 en el que hicimos todos estos nudos cuadrados de aquí. Ahora vamos a hacer el paso 4. Para esto vamos a coger nuestra cuerda de 60 centímetros
la colocamos alrededor del posavasos de esta manera y vamos a volver a hacer nudos festones, los mismos que hicimos en esta zona de aquí, ahora con todas estas cuerdas, ¿sí? Ah, por cierto, y si quieres conocer más trucos de macramé, clica aquí. Ahora sí empezaremos con los nudos festones. Esta vez no adherimos más cuerdas como en este caso de aquí, sino que con todas estas cuerdas vamos haciendo nudos festones en orden. Así vamos haciendo alrededor de todo el posavasos. Y listo, así ya lo tenemos. Ahora lo que nos queda es los flecos, así que vamos al paso 5 en el que vamos a arreglar estos flecos. Ahora vamos a coger nuestras tijeras y vamos a cortar un poquito estos flecos. Ahora tomaremos el cepillo de mascotas y empezaremos a cepillar las cuerdas. Ahora volveremos a recortar para darle forma. Una vez que ya cortamos los flequitos, nos queda ya algo así, más redondo. Ahora colocaremos laca extra fuerte en todo el diseño para que los flecos se nos queden tiesos. Volver a cepillar los flecos. Y así es como nos quedó este tapete. Si ven lo fácil que fue de hacerlo, es muy bonito. Miren qué bonito que quedaría en sus mesas. Bueno, a mí me encantó. Yo cuando lo hice dije, ¡buah, qué bonito quedó! Les tengo que explicar. Hoy aprenderemos a crear posavasos. Son muy fáciles y rápidos de hacer, así que vamos a ver cómo se hacen. Para hacer este posavasos, vamos a utilizar cuerda de algodón trenzada de 5 milímetros que cortaremos en una cuerda de 4 metros. Con toda esta cuerda empezaremos a hacer este posavasos. Para esto, cogemos un extremo de la cuerda y lo colocamos así, de esta manera. Le voy a colocar aquí un alfiler para que no se me mueva, así. Tenemos aquí un lado pequeño y el lado más largo. El lado más corto no lo vamos a mover, se va a quedar aquí. Mientras que el lado más largo lo vamos a ir moviendo de esta manera. Colocamos así y ahora así. ¿Sí? Y hacemos aquí un bucle. Así. Vamos a colocar un alfiler aquí en este bucle. Tenemos así. Ahora, esta cuerda larga, pues la vamos a mover así. Y aquí tendremos otro bucle y vamos a sujetarlo aquí. Ahí, está duro. Ahí, listo. Ahora vamos a coger la otra punta, el otro extremo, este extremo de aquí, y vamos a pasar por aquí, por debajo, así. ¿Sí? Y lo pasamos. Pasamos toda la cuerda. Y así. Miren. Ya nos va quedando. Ahora cogemos este extremo de aquí y lo vamos a pasar por debajo de esta cuerda de aquí. Listo. Aquí nos quedará otro bucle. Ya tenemos así. Ahora volvemos a coger el extremo y lo vamos a pasar por debajo de esta cuerda de aquí, por debajo. Ya tenemos como una especie de florecilla aquí. Cogemos el extremo y lo pasamos por aquí, por debajo. Listo, y aquí nos quedará otro bucle. Y así es como hacemos la primera vuelta, ¿sí? Aquí ya tenemos la primera vuelta porque están estas dos cuerdas juntas, ¿sí? Esta cuerda que le hemos estado moviendo está junta a la primera cuerda de acá, ¿sí? Estas dos están juntas. Ahora lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Esta se podría decir que es la parte más difícil, pero que tampoco es difícil, como ya ven, si siguen los pasos, muy sencillo. Ahora, vamos a seguir cogiendo esta cuerda de aquí, la que hemos estado dando vueltas, y vamos a pasarla por debajo de aquí. ¿Por qué? Porque esta cuerda está por debajo. Entonces vamos a seguir la misma ruta de esta cuerda de aquí, ¿sí? Vamos a seguir la misma ruta. Entonces esta está por debajo. Entonces seguimos la ruta, pasa por aquí, esta pasa por aquí. ¿Sí? Entonces esta pasaría por aquí. Listo. Ahora continuamos. Esta sigue por aquí, pasa por aquí debajo.
y aquí esta, pasa por aquí, seguimos esta y aquí por debajo. Y aquí sigue esta por debajo. Y eso es lo que vamos haciendo, ¿sí? Vamos siguiendo la cuerda y vamos pasándola por arriba o por abajo. Ahora seguimos esta cuerda, esta de aquí, por debajo. Y ahora seguimos y por aquí, por debajo. ¿Sí? Está aquí por debajo. Procurar que estas cuerdas queden juntas. Y aquí continuamos, pasamos esta aquí por debajo. Y miren, aquí ya acabamos la siguiente vuelta, ¿sí? ¿Cómo sé que ya acabamos la siguiente vuelta? Porque ya empezamos con 3 filas aquí. 1, 2, 3, ¿sí? Todas, como ven, hay 2 filas, ¿sí? Aquí hay 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y aquí empezamos ya la tercera. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, ¿sí? Vamos a la tercera, por debajo también, otra vez, ¿sí? Y así repetimos. Y repetimos las vueltas que nosotros queramos. Seguimos. Listo, ya tenemos 4 filas, ¿sí? Como ven aquí, 4, 4, 4 en todo lado. Ya cuando empezamos ya a ver la quinta fila, que ya vamos a empezar por la quinta, pues paramos porque queremos hacer 4 filas, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren hacer más, pues siguen enrollando. Pero yo con 4 filas ya tendría. Pues lo tenemos así y ahora, como se dan cuenta, están todas las cuerdas bien colocadas, ¿sí? No hay ninguna sobre otra, por ejemplo, algo así. No están, porque no está una sobre otra, sino que están todas planitas y bien colocadas. Eso también tienen que tener muy en cuenta, que estén todas bien colocadas, así. Ahora vamos a empezar a juntar, porque tenemos que juntar todas estas cuerdas de aquí que se nos quedaron así. Vamos a empezar a juntar para generar todo así más compactado. Entonces, para ir compactando, lo que vamos a hacer es coger esta cuerda de aquí y vamos a ir uniendo todas las cuerdas. Vamos a empezar por esta de aquí, ¿sí? Que está así. Vamos a moverla así, movemos un poquito y vamos a mover un poquito esta también, ¿sí? Vamos así, a las primeras cuerdas, ¿sí? Estas serán las primeras, esta de aquí. ¿Sí? Entonces así las vamos a ir moviendo poco a poco. Aquí ya vamos en la segunda fila, vamos para acá. Miren, y si no saben cuál coger, o sea, cómo estirar, cuál de estas estirar,
la mueven un poquito así, entonces ya saben que es esta de aquí. ¿Sí? Así se les facilitará. Y siempre procuren colocar así bien. Sí. Miren, así ya tenemos todo ya compactado. Listo. Y ahora con estas cuerdas de aquí que nos sobran, lo que vamos a hacer es cortarlas. ¿Sí? La cortaré por aquí, más o menos. Y colocaré un poco de pegamento. ¿Sí? También pueden cogerle una puntadita, pero yo le voy a poner pegamento de este instantáneo para que se me pegue. Y la meteré por aquí debajo. Y lo mismo haré con esta parte de aquí. Cortaré aquí un pedacito. Así. Tenemos aquí las dos puntas pegadas. Y por la parte de enfrente nos quedará algo así. Para hacer este posavasos, los materiales que utilizaremos son los que vemos a continuación. Y con respecto a la cuerda, utilizaremos urdimbre que cortaremos 16 pedazos de 60 centímetros y 2 pedazos de 20 centímetros. Ahora sí vamos a ver cómo se hace este posavasos. Y ahora vamos a empezar a hacer este posavasos. Para eso yo coloqué las 16 cuerdas así de esta manera, una al lado de otra, y las coloqué a 5 centímetros de aquí. De aquí acá abajo 5 centímetros y a los 5 centímetros yo las até yo las sujeté con alfileres, ¿sí? Entonces estos 5 centímetros los dejamos libres porque estos van a ser los flecos y de aquí para acá abajo empezaremos a hacer el proyecto. Y vamos a empezar a hacer nudo festón. Cogemos la primera cuerda y la pasamos así, luego la pasamos por debajo así. ¿Sí? Y apretamos. Listo. Vamos otra vez. Así. Pasamos por debajo así. Y apretamos. Apretamos muy bien. ¿Sí? Ahora cogemos la siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Pasamos así. Pasamos por debajo, ¿sí? Y apretamos. Hacemos 2 vueltas con cada cuerda, ¿sí? Y otra vez. Listo. Y ahora con todas estas cuerdas hacemos este mismo nudo. Y listo, ya colocamos todas nuestras cuerdas con el nudo festón. Ya lo tenemos algo así. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con el diseño, que es muy sencillo. Cogemos 2 cuerdas, las 2 cuerdas del otro lado y vamos a hacer con estas 2 cuerdas de aquí, así. Sí, así. Luego estas 2 cuerdas pasan por aquí y caen por acá. Así. Organizamos bien. Sí. Pasamos para arriba. Nos quede bien arriba y así, miren. Y ahora cogemos las 4 siguientes y volvemos a hacer el mismo nudo. Así nos quede como una especie de 4. Pasamos por aquí, ¿sí? Y para arriba. Listo. Y así con las cuerdas siguientes. Ya tenemos esta parte de aquí. Ahora, para hacer la siguiente fila vamos a quitar estas 2 cuerdas de aquí y estas 2 cuerdas de acá, ¿sí? Así, estas 2 de acá y estas 2 de acá arriba. Entonces, vamos a coger estas cuerdas de aquí y con estas de aquí volvemos a hacer otra vez el mismo nudo. Este nudo lo hacemos en todo el proyecto. Así, pasamos por acá y para arriba. Ahora lo subimos. Sí, lo subimos hasta aquí, así, que no nos quede muy arriba, así, perfecto.
Seguimos con el siguiente. Listo, ya tenemos los 3 nudos. Ahora para hacer la siguiente fila, cogemos estas cuerdas de aquí y ahora con todas estas cuerdas volvemos a hacer otra vez los mismos nudos que hemos hecho acá arriba. Aquí, otra vez. Listo. Para hacer la siguiente fila, otra vez quitamos 2 cuerdas de cada extremo y otra fila más. Y listo, ya tenemos hecho todo el diseño. Ahora lo que vamos a hacer es los nudos festones que hicimos acá arriba, ahora en la parte de abajo. Para esto cogemos nuestra cuerda de 20 centímetros y la colocamos aquí, así. Colocamos una parte pequeñita aquí, ¿sí? Y la parte más larga hacia acá. Y ahora empezaremos a hacer nudos festones. Hacemos así, pasamos por aquí y apretamos. Lo mismo que hemos estado haciendo en la parte de arriba. Sí, así continuamos haciendo con todas estas cuerdas. Y listo. Miren, ya lo tenemos. Ahora lo que nos queda es cortar. Vamos a cortar aquí los sobrantes, estos de aquí, a 5 centímetros. Entonces, medimos aquí 5 centímetros, nos da por aquí y empezaremos a cortar. Listo. Ahora estos de aquí, estas cuerdas de aquí, también las cortaremos, ¿sí? Listo. Ya cortamos estos pedacitos de aquí. Ahora lo que nos queda es cepillar. Vamos a cepillar los flequitos. Listo. Una vez que ya los tenemos más cepilladitos, lo que vamos a hacer es cortar un poquito más los flecos porque como nos quedaron un poquillo largos, ¿sí? Vamos a cortar un poquito más. Y mira qué bonito nos quedó, es súper original y muy fácil de hacer como ya lo viste. Para hacer este posavasos, los materiales que necesitaremos son los siguientes y con respecto a las cuerdas, utilizaremos urdimbre de 5 milímetros y lo cortaré en un pedazo de 1 metro y otro pedazo de 6 metros. Vamos a ver el paso a paso. Vamos a empezar a hacer este posavasos. Para esto vamos a coger nuestra cuerda de 1 metro y la vamos a colocar de manera horizontal en nuestra mesa de trabajo. Yo la coloqué colocándole unos alfileres en cada extremo para mantenerla rígida, pero también le pueden colocar cinta adhesiva. Y vamos a coger también nuestra cuerda de 6 metros para empezar a hacer este proyecto. Antes de hacer este proyecto les tengo que decir un truquito para que el urdimbre les quede perfecto en todo momento. Y es que coloquen cinta adhesiva en las puntas para que no se desenrede, ya que el urdimbre es muy fácil que se deshilache. Y de esta manera procuraremos que se mantenga en su forma original. Una vez que terminemos el proyecto, cortamos la cinta adhesiva y nos quedará el urdimbre tal cual como lo tenemos ahora, hacia el principio de iniciar nuestro proyecto. Ahora sí vamos a hacer este posavasos. Para esto cogemos nuestra cuerda de 6 metros y vamos a hacer el nudo alondra. Para esto lo cogemos de esta manera. Así tenemos un lado más pequeño y otro más largo, que es este de aquí. Pasamos el bucle por debajo de la cuerda guía, pasamos esta cuerda pequeñita por aquí, por el bucle, así, y la cuerda grande, la larga, también la pasamos por el bucle, así, de esta manera. Ahora vamos a apretar, procurando que aquí nos quede poca cuerda, porque esa no la vamos a utilizar. Listo, ahora la pasamos hacia el extremo. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a continuar con los nudos. Ahora vamos a hacer nudos festones verticales. Para esto vamos a coger nuestra cuerda, la de 6 metros, y la pasamos por debajo de la cuerda guía, así.
Listo. La tenemos por debajo, de esta manera. ¿Sí? Ahora esta cuerda la pasamos sobre la cuerda guía, así, de esta manera, está sobre, y por debajo del bucle, así. ¿Sí? Nos quedará algo así. Ahora apretamos y lo llevamos hacia el nudo alondra que hicimos. Así. Listo. Ahora vamos a hacer otra vez, pero esta vez lo vamos a hacer hacia la parte de arriba. En este de aquí colocamos esta cuerda hacia abajo, ahora hacia arriba, así. Colocamos la cuerda hacia arriba, luego esta cuerda pasa por debajo de la cuerda guía y por encima del bucle, así. ¿Sí? Apretamos bien, que nos queden todas las cuerdas bien juntas. Listo. Ahora volvemos a hacer otra vez lo mismo que hemos hecho. Pasamos esta cuerda por debajo. ¿Sí? Entonces ya sabrán que una vez lo pasamos por debajo y la siguiente vez lo pasamos sobre. Y así vamos haciendo alrededor de toda la cuerda guía. Entonces esta vez por debajo y hacemos el nudo. ¿Listo? Ahora sobre. Pasamos este por debajo, así. Y así. ¿Sí? Y así vamos haciendo. Nos va quedando. Ahora por debajo. Y listo, ya tengo toda esta parte hecha. En total me salió de largo 58 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos a hacer los flecos, que son estos de aquí. Para hacer esos flecos, primero voy a enrollar toda esta tira que me salió de nudos, de esta manera. Listo. Ahora vamos a coger nuestra cuerda, esta es la cuerda guía, y aquí tenemos nuestra cuerda de 6 metros que hemos estado trabajando. Ahora vamos a hacer los flecos. Para esto vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Colocamos la cuerda sobre la cuerda guía, así. ¿Sí? Ahora la pasamos por aquí, pasamos toda la cuerda y estiramos. Pero aquí viene la variación. No vamos a apretar mucho, vamos a dejar aquí un bucle, ¿sí? Aquí, una orejita. Ahora volvemos a hacer el mismo nudo que estamos haciendo, pasamos por debajo, ¿sí? Ahora pasamos esta cuerda sobre y por debajo del bucle. Esto ya lo sabemos hacer, que ya lo hemos hecho un montón de veces para rellenar todo esto de acá. Listo, apretamos y miren cómo nos queda aquí ya este bucle de aquí. Y así es como vamos a ir formando los flecos. Ahora volvemos a hacer otra vez lo mismo. ¿Sí? Pasamos la cuerda sobre, la metemos por aquí. Hacemos así, dejamos un bucle que nos quede más o menos por la misma altura. Ahora vamos por debajo, pasamos por aquí y apretamos. Juntamos y miren. ¿Sí? Ya nos van quedando, como ven aquí, tenemos ya los bucles. Ahora seguimos haciendo eso hasta ya que se nos acabe la cuerda.
ven, ya nos quedó esta parte de aquí, con todas estas orejitas de aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cortarlas por la mitad así. ¿Sí? Y así es como ya tenemos esos flecos. Ya tenemos el pedacito que nos sobró, luego lo vamos a cortar, luego lo colocamos así y miren, esto también ya vamos a ir dándole forma. Y ahora vamos a empezar a pegar con la pistola de silicón para que nos quede todo pegadito. Listo. Entonces ahora voy a desarmarlo un poquito y voy a coger las puntas estas de aquí, voy a apretarlas bien. Y voy a cortarlas. Voy a cortar esta punta de aquí y este de acá. Y lo mismo voy a hacer con este lado de acá. Voy a cortar estas puntas de aquí. Y luego le vamos a poner silicón y ya se nos pegará. Y está un poquito así, porque este va a ser un flequito. Listo. Entonces ahora sí empezaremos a pegar. Entonces vamos a poner silicón aquí. Siempre que este lado de aquí es el lado que vamos a colocar dentro, donde vamos a colocar la pega, muy poquito. Así. Y vamos a ir envolviendo así. Listo, ahora cogemos el cepillo de mascotas y cepillamos los pelitos. Como es urdimbre, es muy sencillo cepillar. Otro lado. Listo. Ahora vamos a recortar los pelitos para que nos quede en círculo todos los pelitos y todos muy bien peinaditos y cortados. Y listo, así es como nos queda. Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este individual de yute, así que empecemos. Este será el único material que utilizaremos para hacer este individual. Es cuerda de yute o cáñamo. Tiene 2 hebras y es de 3 milímetros. Las medidas son estas que vemos por aquí. Para hacer el paso 1 cogeremos esta cuerda que tiene 40 centímetros y también cogeremos nuestras 12 cuerdas. Ahora empezaremos a hacer los nudos. Cogeré una de las cuerdas, la partiré por la mitad, que me quede aquí un bucle, y la colocaré en esta cuerda de aquí, haciendo el nudo alondra. Y así es como me quedó este paso en el que le coloqué las 12 cuerdas con el nudo alondra. Fui colocando 2 cuerdas y dejé una pequeña separación, ¿sí? Así que tengo 6 grupos con 12 cuerdas. Para hacer el paso 2, cogeremos estas 4 cuerdas o 2 nudos alondra y empezaremos a hacer el nudo plano o cuadrado. Si no saben cómo hacer el nudo plano o cuadrado, les explico aquí en un video mucho más detalladamente.
Listo. Ahora vamos a las siguientes cuerdas y volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá. Listo. Y ahora, como estos nudos que hemos estado haciendo aquí, vamos a hacer con el resto de cuerdas que nos quedan. Y así es como me quedó las 6 tiras con nudos planos o cuadrados. Ahora vamos al siguiente paso. Para hacer el siguiente paso vamos a empezar a hacer la red. Para esto vamos a quitar 2 cuerdas de un extremo. En este caso empezaremos por el extremo izquierdo. Cogeré las 4 cuerdas siguientes, que son estas 4 de aquí, 2 de esta zona y 2 cuerdas de esta zona. Y empezaremos a hacer más nudos planos o cuadrados. Pero esta vez utilizaré este trocito de cartón que me mide 2.5 centímetros para poder saber cuál es la distancia entre un nudo y otro. Entonces lo que haré es meter este cartón por aquí, lo pongo aquí y empiezo a hacer mis nudos planos o cuadrados. Entonces sé que ahí me va a medir 2.5 de distancia. Y listo, miren, aquí ya tengo la separación. Lo mismo hago con todas estas cuerdas que me quedan acá. Voy a hacer una vez más. Cogeré estas 2 cuerdas, más estas 2 cuerdas de acá, que son estas 4 cuerdas. Meteré mi tablita. En mi caso tiene 2.5 centímetros de ancho, pero ustedes pueden hacer el ancho que ustedes quieran. Si ustedes quieren que esta zona les quede más ancha, pues lo hacen al cartón más grande. Coloco aquí y empiezo. Y así continúo haciendo con todas estas cuerdas. Al final me van a sobrar estas 2 cuerdas de aquí. Yo tengo esta fila. Como ven, me salieron aquí 5 nudos planos y me sobraron 2 cuerdas en cada extremo. Estas 2 cuerdas ahora las vamos a utilizar, las vamos a unir. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá arriba, pero una fila más abajo. Entonces cogemos estas cuerdas, que no las habíamos utilizado anteriormente. Cogemos las 2 cuerdas siguientes, ya tenemos nuestras 4 cuerdas. Vamos a coger nuestra tablita, colocamos aquí y otra vez. Y así de fácil es. En una fila vamos a coger las cuerdas de los extremos y en la siguiente fila las dejamos de lado. Y así vamos a ir formando esta red para generar el individual. Ahora hacemos lo mismo que hicimos en la parte de arriba. 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas de otro extremo. Metemos la tablita y hacemos otro nudo. Y así con todas estas cuerdas, incluida estas 2 cuerdas de aquí. Así ya nos va quedando la forma. Ahora vamos a la siguiente fila. Como ya saben, para hacer la siguiente fila quitaremos las 2 cuerdas de los extremos. Y empezaremos a hacer la siguiente fila. Y así vamos avanzando en filas hasta llegar a la altura deseada. Y así es como me quedó este individual. Ahora vamos a cerrar esta zona de aquí. Para esto vamos a coger otra cuerda que tenemos de 40 centímetros y ahora vamos a hacer el nudo festón para arreglar estos flecos de aquí. Para esto vamos a coger esta cuerda, la primera, colocamos de esta manera, pasamos por detrás así y hacemos el primer nudo aquí. Ahora hacemos otra vez lo mismo. Apretamos y listo. Cogemos la siguiente, pasamos así, por detrás, sale por aquí y lo apretamos muy bien. ¿Sí? Pasa así y apretamos. Y así hacemos con todas las cuerdas que nos quedan. Listo, ya terminé con estas 4 cuerdas, ahora voy con las siguientes 4 de esta zona de aquí. Entonces las hago así y le voy a dejar una separación, ¿sí? Aquí. Lo hago justo aquí, dejo esta separación. Luego vamos a colocar más cuerdas aquí, pero...
Y así me quedó cuando ya coloqué todas mis cuerdas aquí. Entonces, como ven, aquí hay unos pequeños espacios. Estas zonas de aquí, entonces aquí es donde vamos a colocar más cuerdas. Entonces cogeré una de las cuerdas, partiré por la mitad y haré nudo alondra. Iré rellenando estos agujeros. Listo, ahora vamos acá. Y así voy rellenando todos los agujeros de la zona. Y ya está, todos los agujeros llenos, miren. Ahora lo que voy a hacer es cortar todos estos flecos para que me queden a la misma altura. Y ya tenemos aquí esta zona. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos en esta zona de acá. Entonces, para esto vamos a volver a coger nuestras cuerdas y a volver a rellenar estos agujeros. Y ya tenemos esta zona de aquí. Ahora también vamos a recortar para que nos queden todos los flecos iguales. Y así es como nos queda. Espero les haya gustado muchísimo este video y puedan hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a hacer este servilletero, para lo cual necesitaremos esta cuerda, que es cuerda de algodón trenzada, que es esta de aquí. Esta es cuerda de algodón trenzada con alma, color blanco, de 5 milímetros. Cortaremos un pedazo de 1 metro con 30 centímetros. También necesitaremos unas tijeras y listo. Estos serán todos los materiales. Ahora sí, a ver el paso a paso. Paso 1. Cogeré mi cuerda de 1 metro con 30 centímetros, pero si quieren que su servilletero sea más grande, utilicen mayor cantidad de cuerda. Cogeré uno de los extremos y haré un bucle. De esta manera. Me quedará un espacio, una tira más corta y una tira más larga. Y aquí un bucle donde vamos a meter la servilleta. Ahora empezaremos con el nudo. Haré otro bucle en la parte de acá abajo, aquí. También de 6 a 7 centímetros. Y empezaré de vueltas. ¿Sí? Y baja de esta manera. Si quieren el video que salga mucho más lento, también pueden reducir la velocidad en los 3 botones de la esquina superior derecha del video. Ahí dice velocidad de reproducción y pueden reducir o aumentar la velocidad. Finalmente aquí les queda un agujero pequeñito, como lo vemos aquí. Entonces por este agujero pequeñito vamos a meter esta cuerda que hemos estado enrollando. Saldrá por detrás. Y vamos a apretarla un poquito. Vamos a irle dando forma al servilletero. Y listo. Miren, así nos queda y ahora con la servilleta nos queda así. Necesitamos cuerda de algodón trenzado de 5 milímetros, esta es cuerda de algodón con alma, en las siguientes medidas. Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Cogeremos nuestras 4 cuerdas y las colocaremos una al lado de otra. Las 2 cuerdas más largas están en los extremos y las 2 cuerdas más cortas están en el centro. Empezaré con la cuerda izquierda. Lo haré así, cogeré las 2 cuerdas más pequeñas y pasaré la cuerda larga por debajo. Sacaré por aquí y hacia arriba. La dejaré por aquí el nudo porque esta zona quiero que me queden aquí de 3 a 4 centímetros libres. Ahora cogeré la siguiente cuerda y haré lo mismo, ¿sí? Pasaré por detrás y estiro. Estiro muy bien. Ahora vuelvo a repetir el proceso. Cojo esta cuerda.
cojo la cuerda derecha y hago lo mismo. Este paso lo tengo que completar hasta llegar al final de todas estas cuerdas. Ya terminé todo el largo, ahora voy a juntar las dos partes. Ahora vamos al paso 2 en el que vamos a unir las dos puntas para generar aquí el aro para meter nuestra servilleta. Para esto vamos a unir esas dos puntas con pegamento instantáneo o también con hilo y aguja. Yo voy a utilizar hilo y aguja. Ir uniendo cada una de las cuerdas que tenemos aquí con las del otro lado. Tenemos 4 cuerdas, pues unimos una con una. ¿Sí? Y le damos una puntada. Yo tengo el primero, ahora cogeremos la siguiente cuerda de un extremo y la cuerda del otro extremo, así. Y aquí también le daremos otra puntada y así hacemos con todas las cuerdas restantes. Y yo uní todas las partes y aquí me sobran estas cuerdas que me quedaron más largas, entonces lo único que hago es cortarlas. Y listo, ya lo tengo. Me queda algo así. Ahora solo queda poner la servilleta. Y miren lo bonito y sencillo que es hacer este servilletero. Para hacer este servilletero necesitaremos cuerda de algodón torcido, como este de aquí, de 4 milímetros. Las medidas son las siguientes. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Para empezar, cogeré mis 4 cuerdas y las colocaré unas junto a la otra. Ya tengo mis 4 cuerdas. Ahora desde el inicio de mis cuerdas hacia abajo voy a medir 20 centímetros, que me da por aquí. Y aquí es donde empezaré a hacer los nudos planos o cuadrados. Y ahora continuaré haciendo más nudos planos o cuadrados hasta llegar a una tira de 18 centímetros. Ya completé mi tira de 18 centímetros, ahora la cerraré, ¿sí? Cogeré las cuerdas de los extremos de esta manera y empezaré a hacer otro nudo plano o cuadrado. Aprieto muy bien. Y ya me queda así. Ahora lo que hago es cortar todos los sobrantes. Y ya lo tendría. Si queremos lo podemos cepillar un poco. O también lo podemos dejar así. Ahora solo nos queda colocarle la servilleta. Y ya lo tendríamos. Para hacer este frasco necesitamos estos materiales.
También les dejo en la descripción del video más detallado los materiales y medidas y dónde los pueden comprar. Ahora sí, a ver el paso a paso. Para hacer el paso 1, cogeré una de las cuerdas que había cortado y los voy a colocar de la siguiente manera. La coloco así, que aquí está a la mitad, y voy a hacer un nudo simple. De tal manera que aquí me quede un agujero muy pequeño. Una vez que tengo este agujero, voy a colocar el resto de cuerdas alrededor de este agujero. Cogeré la siguiente cuerda, la parto por la mitad y hago aquí el nudo al hombro. Y hago lo mismo con el resto de cuerdas. Una vez que tengo colocadas todas mis cuerdas, vamos al paso 2. Para el paso 2 voy a colocar de esta manera las cuerdas que había sujetado aquí. Utilizaré silicón caliente y lo pegaré. En el centro de la botella. Ahora vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso empezaré a hacer los nudos simples. Entonces cogeré estas dos cuerdas y haré un nudo justo aquí, justo al inicio de esta zona de la botella. Aquí. Este nudo lo haré alrededor de toda la botella. Continuaré con los nudos y me quedará algo así. Miren, yo tengo aquí los primeros nudos que me quedan en esta zona. Ahora para continuar cogeremos estas dos zonas de aquí, estos dos nudos, que nos saldrán 4 cuerdas. Las cuerdas de los extremos las dejamos hacia el lado y cogemos las cuerdas del centro. Y más o menos por aquí ustedes tienen que ver la distancia que quieren, si quieren que les quede más tupido o una red más separada, ¿sí? Entonces yo más o menos lo dejaré aquí a unos de 4 a 5 centímetros y haré el siguiente nudo. Iré hacia el lado y volveré. Cogeré la siguiente cuerda, cogeré esta de aquí, la siguiente. Siempre coger en orden estas cuerdas de aquí. Procuren cogerlas en orden, no así dada la vuelta. Y haré el siguiente, que me quede a la misma altura que este de aquí. Y así voy haciendo alrededor de toda la botella. Para hacer la siguiente fila, y así es como vamos a ir haciendo alrededor de toda la botella, para ir envolviendo toda la botella. Tenemos aquí estos dos nudos. Entonces vamos a coger una cuerda de un nudo, otra cuerda del otro nudo, y aquí hacemos otro nudo, y así vamos generando la red. Y eso es lo que vamos haciendo alrededor de toda la botella, hasta llegar a la parte de acá arriba. Ya tenemos estas 3 filas y ahora para hacer las siguientes filas hacemos exactamente lo mismo que hemos estado haciendo antes. Cogemos estas dos cuerdas
y hacemos otro nudo, y así alrededor de toda la botella. Esto es muy sencillo. Ya terminé de hacer toda la botella, ahora vamos a hacer esta zona de aquí. Para esto, lo primero que vamos a hacer es, con una gotita de silicona, le vamos a colocar en estos últimos nudos, lo vamos a pegar aquí, para que no se nos mueva. De esta manera, y hacemos lo mismo con todos estos nudos, los últimos nudos que hemos hecho. Y estiramos bien hacia arriba para que esta red nos quede bien tensa. Ya pegué todos los nudos de esta zona de aquí, ya lo tengo listo. Ahora tenemos que arreglar esta zona. Para esto voy a coger una cuerda y voy a empezar a enrollar. Voy a poner un poquito de silicona aquí también y empezaré a enrollar toda la boca de la botella, de esta manera. Una vez que ya haya terminado, voy a cortar todos estos sobrantes. Y así es como nos queda esta botella. Ahora lo pueden decorar con algunas flores y listo. Así de sencillo. Y si tienen este tipo de frascos, también pueden hacerlo exactamente con el mismo método. Este frasco de aquí, también tengo el paso a paso de cómo hacer este frasco que les dejo por aquí, para que también lo vayan a ver. Y si no están suscritos aún, pueden suscribirse en este botón para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya haciendo. Ahora sí, a ver el video para hacer también este frasco y tener estos dos frascos tan bonitos. Así que a ver ese video.